Ok, estamos de vuelta nuevamente. El jefe de carrera nos hará intro. ¿Qué significa eso? Ya, introducción agrícola. Sí, está bien, que estén socializando. Ya, ¿quiénes no están en la lista? Anotados. Diego Aravena, ¿llegó? Sí, profe, presente. Matías Layana. Isabela Poloni. Y Pedro Rubio. La Isa está en kinder con su bebé. Era el primer día. Oye, yo conocí a una Isabela Poloni. ¿Será la misma Isabela Poloni? Es bastante probable. Pelirroja la Isa. ¿Verdad? Ya. Seguimos dándole. Buena. Ya pensé que era el alcance de nombre, pero bueno. Acá estamos. ¿Dónde estamos? Acá. Acá. Desafío, oportunidades. ¿Cuáles son los desafíos, oportunidades e impacto que tiene la química orgánica? Después de la química orgánica fue como una revolución industrial. Se agarró de ahí, de la revolución industrial en todo caso. Apareció ya una persona muy influyente en la historia de la humanidad que nos dejó prácticamente de cabeza con la química orgánica en los productos que él vendió. Este señor eh, vendía, vendía petróleo y lo utilizaban en los faroles para iluminar las ciudades en Estados Unidos. Y como ustedes pueden pensar, quemar petróleo adentro de un farol deja la cuestión negra, o sea, lleno de hollín. Entonces existían los faroleros, que era un empleo, entonces pasaba ahí limpiando los farolitos para que iluminaran, porque después dentro de, no sé, media hora, una hora, la cuestión estaba más negra, no iluminaba nada. Entonces tenían que limpiar los faroles. Y aparte que hediondo, tira humo, se fija, el hollín que se deposita en los vidrios era molestoso. Entonces este caballero que vendía el petróleo fue a una universidad, habló con un químico orgánico y le dijo, ¿sabes qué? A lo mejor acá hay algo, podemos sacar, no sé, si hacemos algo. Bueno, el químico orgánico dijo, ya, voy a ver, ¿qué puedo hacer? Hizo una destilación y separó algo del petróleo, otro combustible, otro compuesto orgánico, el queroseno, la parafina. Destilando el petróleo apareció parafina y la parafina tenía una mayor potencia calorífica, no tiraba tanto hollín. Bueno, y este señor obviamente empezó a vender parafina, ya iluminaba más, calentaba también, podía ser utilizado como en estufas,
Así es que le empezó a ir bastante bien a este caballero, que no le voy a decir el nombre hasta el final. Y nuevamente asistió a la universidad a hablar con el mismo químico. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Estuvo bueno el experimento que me hiciste. Voy a hacer otro experimento, mira que te voy a pagar una luquita y no sé qué cosa, pero siempre poco. Y el guy se estaba llenando los bolsillos de dólares. Y viene el químico, obviamente, hace otra destilación y destila otro compuesto. Separó otro compuesto del petróleo. Benzina, gasolina. Bueno, y este señor ya con la gasolina, obviamente, empezó a tirar para arriba de forma más bien industrial, porque se dio cuenta que podía abastecer de combustible a otros tipos de medios de transporte. Y cuando consolidó su imperio, llegó un joven inventor con una idea muy loca y le pidió patrocinio, le pidió ayuda, le pidió lucas para comenzar su proyecto. Llegó un joven, Henry Ford, a hablar con este caballero y le dijo si lo podía patrocinar. Entonces, este señor le comentó, mira, ¿sabes qué? Te voy a pasar el dinero, pero te voy a pasar todas las lucas para que hagas tu autito. Don Henry Ford se puso contento, pero le puso una condición. El motor que tú vas a diseñar y que vas a hacer tiene que funcionar con mi combustible, con benzina. ¿Saben quién fue ese caballero? John D. Rockefeller. Y hasta el día de hoy los autos funcionan con benzina. Colusión. Bueno, ese es el poder de la química orgánica, ¿eh? La petroquímica apareció. Medicamentos, plásticos, fibras sintéticas, películas, elastómetros, todo lo que ustedes tienen alrededor donde están sentados, cómo están vestidos, el maquillaje que utilizan, ¿ya? Lo que se agregan cuando se bañan, champú, bálsamo, todo tiene plásticos, todo tiene algo de química orgánica. Es increíble si uno se pone a pensar, ¿ya? Si uno se pone a pensar, la cantidad de material que está relacionado con la síntesis orgánica es enorme, es prácticamente todo, todo. Yo miro acá todo lo que tengo alrededor, el computador plástico, el otro, el PC también, el modem plástico, ¿ya? El escritorio también tiene plástico, tiene resina, pintura, el teléfono puro plástico, o sea, el asiento, mi ropa, ¿te fijas? Hubo una apertura enorme con la química orgánica en el laboratorio, ¿ya? Que dio origen a el estudio de los compuestos orgánicos que se pueden dividir en compuestos que son alifáticos, aromáticos, heterocíclicos, compuestos que tienen una actividad fisiológica, compuestos organometálicos y polímeros. Todo ese tipo de compuestos se pueden realizar en síntesis orgánica en un laboratorio. Heterocíclicos, que tienen diferentes tipos de ciclos. Átomos con ciclos de 5 carbonos, ciclos de 6 carbonos, ¿ya? Ciclos de 3 carbonos, de 4, 5 carbonos, etc. Ahí el más común obviamente es el benceno. Ya, los aromáticos todos están sustentados dentro de la estructura del benceno. Un compuesto que es aromático se distingue porque la estructura básica de esa molécula aromática es el benceno. ¿Ok?
Tenemos una clase completa del seno. Compuestos fisiológicamente activos. Ya que hay un montón de compuestos que son fisiológicamente activos que tienen características aromáticas, características cíclicas, ¿ya? O alifáticas. Alifáticas son compuestos lineales. Carbono, 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 carbono. Ya, y puede ser con doble enlace o triple enlace. Doble enlace, alquenos, triple enlace, alquinos. Enlaces simples, alcanos. Ya vamos a ver todas esas clasificaciones. Compuestos organometálicos. ¿Ya? Compuestos que tienen una característica orgánica, pero también poseen metales, como las vitaminas, las coenzimas, enzimas, etc. ¿Ya? Proteínas son compuestos que tienen metales en su estructura. La misma clorofila es un compuesto organometálico. ¿Ya? La hemoglobina. Y en el caso de los polímeros tienen toda clase de plásticos, elastómeros, etc. Las proteínas me arruinaron la vida. ¿Por qué hizo eso, Valentina? Bueno, ahora la va a entender y ese va a ser el refuerzo principal para la asignatura que viene después, la bioquímica vegetal. ¿Ya? Así que no se desanime. Hay que entender esto, pues, la estructura. La estructura viene determinada por átomos. Y en química orgánica siempre estamos hablando del átomo de carbono, que todos son compuestos de carbono. ¿Ya? La gran mayoría constituye ya a los seres vivos y alrededor del 50% DNA, proteínas, enzimas, lípidos, carbohidratos, etc. Ya las macromoléculas están constituidas principalmente por carbono. Y el oxígeno que nosotros respiramos, que proviene del proceso fotosintético, está enlazado a la participación de un compuesto carbonado que es el dióxido de carbono. O sea, nosotros eliminamos dióxido de carbono y respiramos oxígeno, hacemos el intercambio gaseoso. Las plantas también. Las plantas absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno en la fotosíntesis. Requieren el dióxido de carbono que nosotros le estamos entregando. ¿Ya? Pero es un equilibrio que se tiene que mantener, porque cuando este equilibrio, igual que una balanza, se mantiene o se va hacia un lado, ese intercambio gaseoso se desequilibra, ¿ya? Y eso determina de que la cantidad de dióxido de carbono prevalente en estos momentos se haya elevado en el planeta. Trae consecuencias, por supuesto. Y las consecuencias pueden ser letales, letales para nosotros. El planeta va a seguir viviendo, no se va a acabar. ¿Ok? Importancia. ¿Cuál es la importancia de estas sustancias químicas? ¿Cuál es la importancia del carbono? ¿Ya? Aparte de estar en todo lo que yo les comento a su alrededor, obviamente sostienen la vida, porque son sustancias orgánicas, son moléculas orgánicas que interaccionan entre sí en un sistema acuoso, ¿ya? Responsables de lo que ocurre en la vida celular. Y esa vida celular se traspasa también en la interacción entre una célula y otra, y se forman tejidos, órganos, ¿ya? Y de ahí seres. O sea, la vida comenzó así. La vida comenzó con las interacciones básicas entre átomos, luego esos átomos se aglomeraron, esos átomos se unieron con ciertas afinidades formando moléculas específicas, y estas moléculas específicas, manteniendo estas afinidades, polaridades, afinidades, apolares, polares, comenzaron a generar cada vez estructuras más específicas como macromoléculas que sostienen la vida. Ahora, ¿cuál es el rol que tiene la química orgánica
desde el punto de vista de la síntesis. ¿Cómo podemos utilizar la química orgánica en la industria? Bueno, en la industria es el jugo que le hemos sacado a la química orgánica. Lo digo como especie, ¿ya? Porque así como les comentaba el caso de Rockefeller en la revolución industrial, ya prácticamente todas las industrias funcionan con un combustible, sea gas, ¿ya? O sea derivados del petróleo, muy bien derivados del petróleo. Comenzaron a aparecer industrias que están relacionadas con envasados. Y ahí no solo con envasados, sino también con actividades clásicas, aportando mayor longevidad a algunos productos, como en el caso de los pesticidas, los herbicidas. Aparecieron todo ese tipo de síntesis química para producir pesticidas, herbicidas, plaguicidas, que fueron obviamente de primera generación, pero después se fueron sustituyendo por otros menos dañinos, no solo para el sistema, sino también para la salud. Entonces, la aparición de todos estos procesos químicos, orgánicos, en la industria, ya nos dio una bofetada enorme, pero de cierta forma nos ayudó a empoderarnos como sociedad en el planeta desde el punto de vista de la economía. La economía mundial creció, ya empezó a aparecer la globalización, los comercios se activaron cada vez más, antes eran potencias bastante definidas en ciertos tipos de rubro, ahora no. ¿Ya? Aparecen países que se colocan a la cabeza como países desarrollados y no tienen ninguna materia prima, tienen solo industrias. ¿Se fijan? Entonces fue un puntapié muy importante que brindó a la economía, ¿ya? Una participación, la química orgánica, y ahí tienen, por ejemplo, no sé, desarrollo de algunas guerras por pozos petroleros, por el poder de estos combustibles fósiles, que ha sido tan difícil derribarlos y después de, no sé, ¿cuántos? 100 años, empezamos a ver los efectos que tienen y las consecuencias que nos ha generado el uso y el mal uso de toda esta industria a partir de un conocimiento determinado que es la química del carbono. ¿Cómo diferenciamos un compuesto orgánico de un compuesto inorgánico? ¿Ya? Hay ahí una línea más o menos delgada, ¿ya? Bien, que no está muy definida entre la química inorgánica y la química orgánica, porque podríamos hablar de compuestos que son inorgánicos, pero tienen también un rol en la vida, ¿ya? O interaccionan con carbono. Por ejemplo, cuando hablamos de los ácidos, hay ácidos orgánicos también. Se fijan, los ácidos no son solo inorgánicos. Ustedes conocen el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, ya, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Ácido sulfídrico, ácido fosfórico. No hay carbono, son inorgánicos. Ah, ya, bien. ¿Y este ácido? ¿O este ácido? Son ácidos orgánicos, tienen carbono, tienen este grupo funcional, el ácido carboxílico. Entonces, claro, hay algunos, aquí ha costado colocarse de acuerdo, pero en realidad, si hablamos de compuestos orgánicos,
compuestos inorgánicos están más bien relacionados con una interacción con la materia, ¿ya? Relacionada obviamente con la composición, la estabilidad que tienen, ¿ya? Y las estructuras que forman estos compuestos que son orgánicos frente a los inorgánicos. Si hacemos una tabla comparativa como la que ustedes ven acá, podríamos distinguirlo más simplemente con ayuda. La composición, en el caso de los compuestos orgánicos, principalmente están formados obviamente por carbono, pero el carbono tiene sus elementos favoritos, que son el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, esos cuatro. Generalmente el carbono y los compuestos orgánicos, nosotros los podríamos diferenciar fácilmente por esta unión del átomo de carbono con otros elementos. O sea, el carbono se une con el hidrógeno, ese es su partner, su socio, pero también se une con oxígeno, ¿ya? Y con nitrógeno. Y así tenemos prácticamente todos los grupos funcionales: cetonas, aldehídos, ácido carboxílicos, ¿se fijan? Aminas, amidas, ésteres, éteres, éster, carbono acá, oxígeno. Por tanto, acá hay una diferencia sustancial de cómo se une el átomo de carbono y la estabilidad que logra, ya en la composición de un compuesto. En cambio, los compuestos inorgánicos siempre están formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Ya aparecen otros elementos, el sodio, por ejemplo, el litio, el boro, el cloro, bromo, aluminio, ¿ya? Y algunos metales, como los mencionados, calcio, por ejemplo. Enlace. Predomina el enlace covalente en los compuestos orgánicos. Y en los compuestos inorgánicos, el iónico. Entonces acá hay una otra diferencia bastante primordial, que el enlace iónico hace de que este tipo de compuestos, los compuestos inorgánicos, principalmente sean sales. Y ahí sí que se van a la segura, chiquillos. O sea, una sal es un compuesto inorgánico. ¿Ok? Y eso es por el tipo de enlace que tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. La solubilidad. Obviamente son solubles en solventes no polares o apolares, como el benceno. O sea, los compuestos orgánicos no son tan solubles, no son solubles en agua, ¿ya? En cambio, los compuestos inorgánicos sí, son solubles en agua, son solubles en compuestos polares, ¿ya? No cuesta tanto disolverlos en agua, los compuestos inorgánicos. Hay otra característica, la conductividad eléctrica. Los compuestos orgánicos no conducen electricidad cuando están disueltos en solución. En cambio, los compuestos inorgánicos sí conducen la electricidad. Puntos de fusión y ebullición, esto es muy importante. Los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión o ebullición. En cambio, los compuestos orgánicos tienen altos puntos de fusión y ebullición. O sea, si quieren ebullir, ya evaporar un compuesto inorgánico, tienen que aplicar una gran temperatura. En cambio, un compuesto orgánico tiene punto de ebullición bajo, muy bajo. Estabilidad. Son poco estables, se descomponen fácilmente. Por esto es que los compuestos orgánicos dan origen a reacciones, ¿ya? Como reacciones inflamables, ¿ya? Se pueden inflamar, pueden combustionar. Eso también porque tienen los puntos de ebullición bajos, a temperatura ambiente se pueden quemar. En cambio, los compuestos inorgánicos son mucho más estables, generalmente cuando están en una composición sólida forman cristales. Estructuras.
Forman estructuras complejas de alto peso molecular los compuestos orgánicos, y los compuestos inorgánicos no. Los compuestos forman estructuras simples de bajo peso molecular. O sea, una estructura de alto peso molecular, el DNA, tremenda estructura. Velocidad de reacción, reacciones lentas los compuestos orgánicos, y los compuestos inorgánicos son reacciones más bien espontáneas. Y la isomería, tema que vamos a tratar en la química orgánica, isómeros, es un fenómeno muy común en los compuestos orgánicos, y en el caso de compuestos orgánicos muy raro. Esta tabla nos ayuda a organizarnos un poquitito y a entender cómo podemos distinguir un compuesto orgánico a partir de un compuesto, compararlo con un compuesto inorgánico, ¿ya? O clasificarlo, por ejemplo, ¿ya? O sea, podemos ver aspectos de enlaces, composición, reactividad, puntos de fusión, puntos de ebullición. O sea, yo perfectamente en el laboratorio le puedo pasar un compuesto y le digo, determine si este compuesto es orgánico o es inorgánico, y ustedes tienen que medir el punto de fusión, el punto de ebullición, las velocidades de algunas reacciones, etcétera, etcétera. Y con eso me pueden definir de inmediato. Sí, son totalmente opuestos, pero hay algunos que, por ejemplo, en el caso de los ácidos, ya como le estaba comentando, existen ácidos que son orgánicos, como el ácido acético, ya el ácido fórmico, pero los ácidos mayoritariamente son inorgánicos. También existen ácidos orgánicos, ¿te fijas? Entonces, con ese tipo de compuestos, por ejemplo, ahí hay como alguna, alguna diferencia que no es tan notoria. ¿Se entiende? Perfecto. Respecto a la composición química de los seres vivos, obviamente estos cuatro elementos, el carbono sumado al hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, están ya en casi la mayoría de los seres vivos, formando alrededor de un 97% de los seres vivos. Fíjese el carbono, que es poco, 9,5, hidrógeno 63%, oxígeno 23,5, nitrógeno 1,4. ¿Ok? Y para ya ir finalizando la clase, ¿cómo han sido útiles? Ya lo hemos conversado. Usos de este tipo de compuestos en derivados del petróleo, como combustibles, plásticos, que no han ayudado en todo, ¿ya? Pero nos han ocasionado un gran problema. Medicamentos, que también nos han ocasionado problemas, pero también nos han ayudado. Alimentación, industria farmacéutica, ya producción de gasolina, diésel, plástico, llantas, etcétera. O sea, acá la química orgánica se ve en todo: suplementos alimenticios, vitaminas, proteínas, estos tarros de proteínas que sirven para suplementar las carencias proteínicas que puede existir en la alimentación en algunos pacientes, por ejemplo, que no se alimentan bien. Se pueden suplementar con proteínas, con vitaminas. Leche. La leche también se suplementa y se fortifica con proteínas, cereales, chocolate en polvo. ¿Ya? Las políticas de Estado en nuestro país hicieron que la leche que se entrega en los consultorios, esa famosa leche purita, o sea, fue fortificada. Hay toda una historia con la leche purita, como apareció. Primero se fortificó con proteínas que provenían de la harina de pescado, y la leche tenía sabor a pescado. Eso fue hace bastante tiempo atrás. Bueno, y después se logró fortificar y sacaron las proteínas de la harina de pescado y agregaron mayor materia grasa, y comenzó todo este plan de disminuir la desnutrición que había en nuestro país en los años 60, en los años 70.
y nos fuimos al otro lado. Las leches puritas que aparecieron, estas leches que entregaban en los consultorios, tenían un alto porcentaje de materia grasa. En la industria farmacéutica, ¿ya? O sea, los compuestos activos que se extraen de plantas, que tienen no solo propiedades curativas, sino propiedades que pueden ser también utilizadas con otros fines. ¿Ya? Y hay un ejemplo, sábila, nopal, manzanilla, etc. Bueno, ¿para qué hablar del petróleo? Ya hemos hablado bastante, lubricantes, gasolinas, aceites, ¿ya? Grasas para maquinaria, parafina, asfalto, neumáticos. Bueno, ahí el reciclaje también es bastante importante porque hay algunos productos que son y quedan ahí estáticos, hay que movilizarlo un poquito. Por eso, por ejemplo, con los plásticos, ¿ya? Nylon, poliuretano, polietileno, los más comunes, en zapatillas, en ropa, ya en recipientes para guardar comida, o hay un montón de poliuretano, polietileno, etc. Mezcla incluso polímeros por todos lados. ¿Ok? Obviamente no es biodegradable, ¿ya? Y ustedes saben que hay islas completas en el mar de puro plástico. ¿Sabes? Personalmente, si hay algo que me preocupa, es el plástico que hay en el mar. ¿Ya? Más que el dióxido de carbono que hay afuera, que también es preocupante en la atmósfera, me preocupa el plástico. El plástico va a llegar a nosotros más rápido de lo que pensamos, a nosotros como especie. De hecho, ya tenemos plástico. Microplástico. Es todo un tema, chicos. Todo un tema. Y ustedes como futuros profesionales hay que hacerse cargo. ¿Ya? Hay que participar en actividades que nos permitan dar vuelta a la mano, si no, nos vamos al precipicio todos juntos. ¿Ya? Y no es la idea. Así es que para eso están estudiando, para adquirir conocimiento, pero también hay un aporte que podemos entregar, ¿ya? No solo para ustedes, sino para todos. Los plásticos obviamente aparecieron porque tienen muchas cualidades, ya son, se pueden moldear, se puede dar el tipo de forma que uno quiere, son rígidos, ya algunos pueden ser más suaves que otros, tienen propiedades transparentes, los puedes colorear, etc. Yo todo lo que estoy mirando acá tiene plástico, ¿eh? El envase de plástico y las témperas que hay acá, la goma de borrar, el libro tiene una película de plástico, una resina, las pinturas, hasta la pasta de dientes tiene plástico, microplástico. En el caso de los medicamentos, obviamente la química orgánica ha jugado un rol principal en el desarrollo no solo de sustancias que se pueden ingerir como un fármaco, la aspirina y esas cosas. O sea, no piensen solamente en eso, sino abran un poquitito el tema de medicamentos, ya así como algo que sirve para contrarrestar alguna patología determinada, incluso el desarrollo de vacunas. ¿Ok? O sea, acá el uso de la química orgánica en la medicina ha sido vital para aumentar también la expectativa de vida que nosotros tenemos. ¿Ya? O sea, en algunos lados se fijan como que el beneficio es bastante fuerte y en otros lados, y por otro lado también ha sido el desarrollo fuerte, pero no ha impactado a nosotros. Ya no ha impactado, como en la industria de los plásticos. Bueno, en síntesis, la química orgánica, obviamente, estudia los compuestos del carbono que tienen diferentes aplicaciones ya en la vida cotidiana, en la vida diaria. ¿Ya? Hay varias facetas que son importantes desde el punto de vista de la estructura, la reactividad, la síntesis y las aplicaciones, que es lo que vamos a ver nosotros prácticamente en nuestra asignatura, estos 4 ítems. O sea, la estructura, la reactividad, cuáles son los mecanismos de reacción, cómo reaccionan, la síntesis, método, diseño y síntesis,
eficaces y la aplicación de estos, ya que pueden tener a nivel industrial, biológico y médico. Y aquí les dejo para terminar algunas preguntas que ustedes pueden resolver en función de todo lo que hemos hablado ya esta mañana con respecto a la química orgánica. La química orgánica todavía tiene mucho que decir. Se puede utilizar química orgánica para revertir los problemas de los cuales hemos descrito en la clase de hoy. Solo se requiere de dedicación y tiempo. Ya pues chicos, quedamos hasta acá. Nos vemos el día lunes. Profe, ¿de qué es su foto? ¿Es un símbolo? ¿Un símbolo químico? No, no, ese es mi símbolo familiar. Es mi familia. Ahí están las iniciales de mi familia, Tanta elegancia, profe. de mi esposa y de mis hijas. ¿Lo encuentran elegante? Lo hice yo, ¿no? ¿En serio? ¿Mm? ¿Sí? Michi pirichi. Lo hice yo con matrimonio. En parte en matrimonio hice el símbolo y ¡pum! Con ese fue el sello. Ya todo limpio. Sí, pues ahí le puse un poquitito de arte. Y Bueno, desde ahí que lo uso. Siempre. La vida está llena de símbolos, pues chicos. Los símbolos, gracias, sí, me quedó bien, gracias, gracias, está bueno, sí. Sí, está bueno, yo también reconozco que me quedó bien. Después van a ver ese símbolo, uy, este símbolo yo lo había visto, lo van a ver ahí, se va a hacer famoso ese símbolo. A decir, oh, este símbolo lo usa el profe, sí, soy yo. Va a salir un producto al mercado y va a tener un símbolo. No, yo bromeando. Un emprendimiento. va a derrocar a Rockefeller. Un emprendimiento vamos a hacer. Bueno, chicos, Ya, comenzamos, profe. ya entramos en materia la próxima semana. La próxima semana se vienen los laboratorios. Ya comenzamos con la química del carbono. Entramos a ver los tipos de compuestos, enlaces, etcétera. El aula está habilitada, así que pueden ir descargando el material para leer. Sí, se va a acabar, así que ya no nos vemos hasta el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en el futuro. Chao, profe. Ya. Chau, que estén bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Sí. Cuídense, 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 cuídense. Adiós.